¿Cuál es el trabajo del director de fotografía? Yo lo considero principalmente en dos niveles. Primero sería el técnico, que se refiere al control de la luz natural, la luz artificial y cómo esa luz se registra en la cámara. Hay que recordar que lo que registra la cámara, al igual que el ojo humano, registra el reflejo de la luz sobre los objetos que vemos. No vemos el objeto en sí mismo, sino vemos la luz que se refleja en ellos. La cámara hace lo mismo, captura la luz que se refleja sobre los objetos y nosotros podemos manipular esa luz en beneficio o en nuestros propios intereses. Ese es el control de la luz en un nivel técnico. El otro nivel sería un nivel creativo. Cómo esas manipulaciones de la luz podemos controlarlas a favor de una historia o de un relato audiovisual. Eso es lo que hace el director de fotografía, que maneja la luz y maneja la cámara a favor de una historia. El papel que juega el director de fotografía en la realización de un documental se suma a estos controles técnicos de la naturaleza de la luz y se le añade la naturaleza del documental. Yo considero que la naturaleza del documental hace en relación a la imagen es que es una imagen fugaz. Es una imagen que solamente sucede en ese instante. Se puede reproducir, pero no va a ser igual la situación. Por ejemplo, una entrevista. Si nosotros repetimos la entrevista, la respuesta no va a ser igual, a pesar de que el contenido es esencialmente el mismo. Pero la espontaneidad y el tren de pensamiento del personaje en ese momento no va a ser la misma si le haces la pregunta la segunda vez. Entonces la imagen del documental es una imagen fugaz. En ese sentido, el trabajo del fotógrafo de documental se hace complejo porque debe ser sensible al tema y debe reaccionar al momento de que están sucediendo las cosas para poder capturar en el momento en que se dan imágenes que apoyen el relato y que den imágenes significativas para tu proyecto documental, ¿sí? En ese sentido, el fotógrafo casi se vuelve como un segundo realizador del documental. Debe estar compenetrado completamente con el proyecto, debe saber cuál es esa semilla que creó el documental, cuál es esa fuerza impulsora que ha creado el trabajo y que hace que continúe el proyecto documental, ¿sí? Si no conoce esto, el fotógrafo documental está un poco como sin piernas, tiene limitaciones, no sabe cuál es el sentido del proyecto que están realizando, entonces es menos sensible al momento del registro. El fotógrafo debe conocer, por supuesto, las reglas básicas de composición de una imagen, la regla de los tercios, perspectiva, líneas de fuga, contraste de color, contraste de composición, etc. Lo que yo considero más importante para la composición de una imagen documental es, lo dividiría como en tres. Primero sería perspectiva y profundidad. Perspectiva y profundidad le permite a la imagen documental contextualizar a tu personaje, ¿sí? Si es un personaje, por ejemplo, un payaso de circo, si lo ubicas dentro del circo con una composición que dé profundidad y perspectiva del circo, lo estás contextualizando y lo ubicas en un espacio, en su espacio, ¿sí? El otro elemento que yo consideraría importante de la composición es el contraste. El contraste puede ser el contraste de luz, sombra, luz, el contraste de composición, elementos vacíos contra elementos saturados, y el contraste de color y el contraste en muchas formas. El contraste en la imagen documental a mí me refiere a conflicto. El personaje tiene dudas o tiene resueltas, es un personaje empoderado que sabe todas las respuestas. Y en ese sentido el contraste a mí lo que me genera es transición de un lugar a otro.
es la transición para resolver o no esas dudas. El siguiente elemento de composición que yo considero importante para el documental es el movimiento interno de la imagen. El movimiento interno de la imagen atrapa al espectador, ¿sí? Le permite generar un interrogante. Se moverá el personaje, irá hacia esa posición, le hablará, se relacionará con el otro personaje que está dentro de la composición, ¿sí? Hay que pensar la composición de la imagen en relación al personaje, si este va a generar un movimiento interno. Y pensar dónde poner la cámara. La cámara establece una relación con la realidad que se documenta. Y es una relación de poder. ¿Qué es un plano y para qué sirve? El plano es la unidad elemental del lenguaje audiovisual. Si nosotros pensamos que la concatenación de imágenes, una seguida de otra y otra y otra, y que ese conjunto de imágenes acompañadas de sonido nos ofrecen un sentido al unirnos todas, una imagen o plano es como una palabra, y esa palabra, al sumarles otras palabras, nos construyen una frase. El plano para mí, es una unidad elemental de la construcción audiovisual para dar un sentido. En ese sentido, en un primer nivel técnico, los tipos de planos son pues el plano muy cerrado, un ojo, una nariz, una parte del cuerpo. Un plano cerrado, el rostro o un brazo, ¿sí? Un plano medio, que puede ser hasta los hombros. Un plano medio abierto, que puede ser hasta el ombligo. Un plano americano abajo de la cintura. Un plano abierto, que es cuerpo completo. Un plano general, que es cuerpo completo de uno y más personajes. Y un plano muy abierto, que es, por ejemplo, una cancha de fútbol, donde vemos un conjunto de personas, ¿sí? O una construcción arquitectónica. Yo le añadiría una cualidad narrativa al plano. Hay que pensar el plano como una entidad significante y que se va a insertar dentro de la narrativa del documental. Este plano que estoy consiguiendo me introduce al personaje, desarrolla el tema o me concluye la historia del documental. Hay que pensar los planos en relación a dónde se van a insertar en la globalidad de mi proyecto. En ese sentido, el plano no hay que pensarlo como una unidad independiente, sino es una unidad que se relaciona con los demás planos. Es por eso que decía que esta concatenación de planos ofrece una construcción audiovisual, porque es una relación que se va dando en el montaje. Y tienes que pensar que eso cómo puede hacer relaciones con tus demás planos. Un ejemplo de cómo se puede narrar a través de planos. Puede ser una estrategia deductiva de lo general a lo particular. Empezamos con planos abiertos y nos vamos cerrando consecutivamente hasta llegar a un plano muy cerrado. Eso le establece al espectador una codificación. Va entendiendo con una lectura visual que vamos de lo amplio a lo particular al momento de narrar y así viceversa. Un proceso inductivo de lo muy concreto a lo abierto y las estrategias narrativas de ahí son infinitas. Podemos incluso tomar las metáforas, el paralelismo, la sinédoque y un montón de figuras poéticas que devienen de la literatura para poder construir un conjunto significante que comprenda el espectador. Habremos de definir primero qué es el ángulo de la cámara. El ángulo de la cámara es una relación de la cámara en relación al sujeto que estás registrando. Es una cuestión de perspectiva. Los ángulos más comunes son ángulo alto o picado, ángulo contrapicado, que es la cámara desde abajo, ángulo frontal, que es al nivel de los ojos, ángulo lateral, que es un perfil en relación a tu sujeto, ángulo 3/4,
que es no ni frontal ni lateral, sino en medio. Estas posiciones de la cámara en relación al sujeto hay que pensarlo como una relación de poder, porque tú estás evaluando y describiendo el personaje y lo estás calificando. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del payaso en el circo. Es un personaje solitario, entonces ¿cómo pones la cámara? ¿Desde abajo? ¿Desde arriba? ¿O lo ves como un igual? ¿Cómo pones la cámara? ¿Lo pones frontal, a nivel de ojos, o lo pones lateral? ¿Sí? Y entonces tú puedes jerarquizar a tus personajes a partir de la angulación de la cámara. Si tu personaje principal siempre lo ves de frente, y a los personajes secundarios los puedes ver de manera lateral, por decir un ejemplo. La angulación de la cámara es una relación de poder entre la cámara y el personaje, porque el personaje ha establecido un acuerdo tácito de que lo registres, ¿sí? Se abre ante la cámara y puede que sea penoso al principio, pero se ofrece ante la cámara. Él tiene tu permiso para que lo registres. Y entonces se establece una relación de poder donde el personaje está a tu merced. El personaje nunca te va a decir cómo poner la cámara en relación a él, sino que tú siempre lo vas a decidir. Entonces hay que pensar esta relación de poder de la angulación de la cámara en relación a tu personaje, sumado a todo lo que hemos hablado de la utilidad narrativa del plano, y cómo en los tamaños de plano, qué significan y cómo se pueden insertar en la globalidad de tu proyecto. Hay que pensar que la cámara en un documental se convierte o se transfigura en una mirada, y eso va construyendo una representación de la realidad. Los movimientos básicos de la cámara son paneo, dolly in, dolly out. La cámara se aleja o se acerca al personaje. Movimiento lateral, lo vamos persiguiendo de manera perfilada. La cámara se eleva, ¿sí? Una toma aérea, ¿sí? Cámara en mano, seguimos al personaje. Terminaría con el zoom in, que es un movimiento óptico de lente que permite acercarse sin mover ni al personaje ni a la cámara, permite acercarse al sujeto. Cada uno de estos movimientos de cámara ofrecen una percepción de la realidad. Incluso yo añadiría que la ausencia de movimiento le añade, construye la realidad. Vamos al ejemplo de una manifestación. Si yo voy a una manifestación y hago un documental de una manifestación y pongo la cámara y no la muevo, la imagen que se construye es una imagen neutral hasta cierto punto. Le da al espectador una neutralidad y una objetividad parcial. ¿Por qué es parcial? Porque la imagen deja cosas fuera de la imagen. Tú seleccionaste como fotógrafo ciertas partes que consideraste importantes y ciertas partes no. Pero la sensación que le da al espectador es una neutralidad aparente. Vamos al otro extremo. ¿Qué pasaría si combinamos todos los movimientos de cámara posible para documentar la manifestación? Movimiento de cámara en mano, hago un dolly in, zoom out. Estoy interviniendo en la realidad, me acerco a ella, la provoco, hago preguntas, me pongo abajo para empoderar a los manifestantes, ¿sí? La cámara vuelve otra vez a establecer una relación de poder calificando al evento que se registra. Añadiría brevemente las cualidades de cada movimiento de cámara. Ya dije, si me puedo extender un poco en esto, la ausencia de movimiento de cámara da, por lo regular, neutralidad e imparcialidad al evento que se registra. Paneo. El paneo regularmente ofrece una descripción de la situación o de la circunstancia. Es una imagen que mira alrededor para obtener información.
y cómo se obtiene esa información. ¿Sí? Si vemos primero poquitos manifestantes, paneamos y luego vemos una manifestación, el efecto en el espectador es distinto si el paneo es a la inversa. Primero vemos una multitud de manifestantes y después nos enfocamos a un par de personas. El efecto de la percepción narrativa es distinto. El dolly in, el dolly out, regularmente se usa para focalizar, enfocarnos, acentuar cierta situación que está pasando en tu documental. El personaje está con una situación dramática muy fuerte y la cámara se acerca suavemente para aislarlo de su contexto y concentrarnos en el momento interno del personaje. Un efecto similar es el zoom in y el zoom out. Aquí la cuestión de la ventaja del zoom in es que conecta inmediatamente lo cercano con lo lejano, ¿sí? Al aumentar o disminuir el zoom, establecemos una conexión de percepción. Podemos decir que el personaje está en una biblioteca muy grande y nos vamos cerrando poco a poco y nos concentramos en sus pensamientos, sin que haya una interrupción con el corte directo. Y el dolly lateral nos ofrece dinamismo y movimiento. El personaje se queda en el mismo lugar de la composición, pero su contexto va cambiando de una manera muy dinámica. El dolly lateral ofrece mucho dinamismo en el ritmo interno de la imagen. Terminaría con las tomas aéreas. Las tomas aéreas regularmente son usadas con un tono épico. Se relaciona el personaje con su entorno. Es como un enfrentamiento del personaje con su contexto. Los pones a un nivel iguales. Por ejemplo, el personaje entra al pueblo donde nació y si lo estableces con una toma aérea, es un enfrentamiento casi como de western, ¿sí? Cómo afecta el personaje dentro de ese pueblo al que está entrando. Si lo estableces dentro de la composición con una toma aérea. Concluiría con que las tomas aéreas establecen esa relación de lo particular de un personaje con la globalidad de un contexto. ¿Qué es una transición audiovisual y cómo se hace? Si pensamos que la concatenación de imágenes tienen un paralelismo con la escritura para dar un sentido a una frase, la transición simularía los puntos y coma de un párrafo. Las transiciones te permiten avanzar en el tema estableciendo una pausa o estableciendo un punto y seguido para avanzar a la siguiente etapa del tema, o incluso hay un punto y aparte de concluyó esta fase de mi relato, pasamos al siguiente relato que puede ser la conclusión o el inicio del conflicto o el término de la introducción de tu historia. Las transiciones pueden ser muy creativas. Hoy hay muchas referencias en las apps, Instagram, TikTok, simplemente una cortinilla, un objeto que pasa frente a la cámara, el personaje brinca y cortes, haces un corte, al personaje se transforma en otra cosa o está vestido de otra manera. El abrir y cerrar una puerta, si tú abres una puerta en un salón y luego cortas, abres y cierras la puerta, pero ya estás en una casa, son esas transiciones simbólicas que ofrecen paralelismos entre dos imágenes o uniones y conexiones visuales que te permitan que el espectador se transporte de una cosa a la otra. La transición se piensa como llevar al espectador suavemente a través de tu relato. Para, justo como empecé diciendo, es punto y coma o punto y seguido en la construcción de tu relato. ¿Cómo se planean las tomas para un documental? La planeación de las tomas viene y se originan desde la preparación y tu involucramiento con el proyecto, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Qué se quiere decir? ¿Qué representación de la realidad se quiere construir? ¿Cómo va a incidir ese documental
en la realidad que me rodea. Pasa mucho que el documental y la fuerza impulsora de un documental es un mensaje necesario. Es un mensaje que va a ayudar a construir la sociedad. Se tiene que decir algo y eso que se dice es importante, ya sea situaciones sociales o situaciones humanas nuevas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tu involucramiento con el tema te va permitiendo, con el paso de la preparación, que tú vayas pensando imágenes que produzcan un impacto en el espectador, le produzcan de entrada un placer y un interés. Si existen estos dos elementos en la construcción de la imagen documental, te van a permitir que el mensaje llegue al espectador con mayor profundidad y tengan una penetración mayor en su construcción de la realidad en el espectador. Entonces, la planeación de las tomas viene mucho con la construcción del realizador, qué es lo que quiere hacer el realizador con el proyecto, y de ahí transportarlo a una codificación visual, pensando en cómo van a ser estéticas e interesantes las imágenes. Sucede también que al realizar el documental, la realidad nos rebasa. Entonces la preparación de planos es como hacer la tarea. Uno va preparado para enfrentar la realidad y la realidad muchas veces nos rebasa. Pero hay una base, hay una perspectiva, hay un objetivo perfectamente establecido que eso nos permite reaccionar ante la realidad que nos rebasa. ¿Qué tanto me baso en un guión técnico para realizar mis tomas? El guión técnico es un plan ideal de grabación y en ese guión técnico se establecen como las imágenes principales que van a sostener nuestro proyecto. Y entonces uno se prepara para poder conseguir esas imágenes principales. Vuelvo al ejemplo de la toma aérea. El personaje regresa a su pueblo de origen y nos imaginamos, el realizador y yo, que sería muy interesante para introducir esa etapa del personaje, una toma aérea. Entonces hay que preparar eso, se tiene el dron, va a ser con un dron, no hay dron, entonces lo podemos hacer desde un edificio. Se empieza a abordar esa situación tan específica y se le empiezan a encontrar soluciones. Lo más fácil es un dron. No hay dinero para dron, bueno, entonces vamos a buscar una estructura que nos permita ubicar la cámara en un punto alto para poder lograr esa composición entre personaje y un conjunto global al cual se va a adentrar. El guión técnico lo que busca es imágenes ideales y te permite la planeación para concretar esas imágenes. ¿Sí? Vuelvo otra vez al ejemplo de la tarea. La realidad te rebasa, sin embargo, este guión técnico te preparó, te entrenó para poder reaccionar ante la realidad y te da herramientas para poder conseguir imágenes estéticas e interesantes para el espectador. Lo primero que yo diría es aprovechar la tecnología, que la tecnología cada vez es más accesible y más barata. Lo primero que yo conseguiría es un mecanismo de estabilización de la imagen, que es a base de motores internos y de sensores magnéticos que le permiten corregir las variaciones que tenga la imagen a partir de que tenga un movimiento. Esta estabilización de la imagen le da al proyecto un nivel de profesionalización que le permite al espectador darle más entrada a lo que está viendo. La cámara en mano
ofrece otras muchas cualidades, pero que llegan a cansar al espectador. Inestabilidad, de inmediato se da esta percepción de una cuestión amateur. Entonces, si tengo esta percepción amateur, pues no es tan importante que lo vea, o lo puedo ver después, o lo veo en una red social y no pasa nada. En cambio, si me da esta sensación de profesionalidad, de un producto profesional, si me interesa, entonces le dedico tiempo y espacio para verlo. Eso es lo primero que yo haría como herramienta, conseguir esta herramienta para hacer mejores documentales. Lo segundo es una cuestión de actitud, que es conocer tu herramienta que tengas. ¿Qué tengo para hacer un documental? ¿Tengo una cámara fotográfica, o tengo un celular, o tengo una cámara profesional? ¿Qué tengo? Lo que tengas, lo tienes que conocer perfectamente bien, que no tengas dudas técnicas de su uso, porque la realidad es fugaz. Entonces tú tienes que tener la capacidad de reaccionar lo más pronto posible para conseguir imágenes estéticas e impactantes y atrapar al espectador. Yo partiría de dos consejos principales. Mi primer consejo sería que las imágenes más interesantes son las imágenes en el extremo, no las imágenes que responden a la academia y a lo profesional. La regla de los tercios, perfectamente iluminada, eso es el ámbito profesional que vemos en todas partes. Pero las imágenes en el extremo son imágenes que rompen, transgreden, estiran la liga de esos preceptos. Puede ser, por ejemplo, un personaje en una cárcel, pequeñísimo, y una estructura de la cárcel avasallante. ¿Cómo es al extremo que ni siquiera logras identificar al personaje? Puede ser cualquiera. Y eso es un riesgo, porque se puede caer en ser algo no legible. ¿Cómo puede ser otra imagen al extremo? Vámonos al otro lado del segmento. Hacer una construcción narrativa con puros close-ups, puros ojos, puras bocas, ¿sí? Puras pestañas, el vello de la piel. Son imágenes al extremo. Y esas son las imágenes más interesantes que prevalecen en el tiempo, ¿sí? El segundo consejo que yo les daría a los que van a empezar un proyecto documental es que el cine latinoamericano es un cine de encuentro, no de búsqueda. ¿A qué me refiero con esto? El cine de encuentro es que yo voy a tener más posibilidades de encontrar historias interesantes con lo que tengo a mi alrededor, y que lo va a hacer interesante es mi perspectiva, es mi lectura de esa circunstancia que me rodea. No voy a encontrar un tema interesante si me voy a Durango o si me voy 100 kilómetros lejos de donde yo vivo, porque va a ser una imagen superficial la que voy a producir de un lugar que apenas estoy conociendo. Los proyectos documentales más interesantes son acerca de esas particularidades y de esas lecturas tan personales que uno hace de su entorno, porque eso lo hace universal, ¿sí? Entonces, el cine, principalmente latinoamericano, es un cine de encuentro. ¿Qué tengo alrededor? No voy a ir a buscarlo en el Ajusco, sino que lo voy a encontrar en la mirada de una perspectiva diferente que tenga de lo que me rodea. Hola, soy Víctor Dávila, soy cineasta egresado de la UNAM, de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, y también soy licenciado en comunicación. He hecho infinidad de proyectos, desde películas, videoclips, cortometrajes, programas de televisión, telenovelas, y he hecho también infinidad de documentales en todas sus manifestaciones, largometrajes, cortometrajes, reality shows, y por fortuna y agradecido de que estos trabajos que he realizado me han permitido ser invitado en diversas plataformas y festivales internacionales.
Cronista recuerda que lo más importante es disfrutar la experiencia.